Un burka por amor. Reyes Monforte. La emotiva historia de una española atrapada en Afganistán. Primera parte. Una nueva vida. 1. ¿De Afganistán? ¿Y eso exactamente dónde está? ¿En otro planeta? Cuando María supo que el hombre del que se estaba enamorando perdidamente como una auténtica colegiala había nacido en un país llamado Afganistán, no pudo parar de reír y de hacer bromas sobre la localización de aquel reino del que nada había oído hablar hasta ese momento. Era una risa nerviosa, floja, que ella misma hubiese definido de estúpida de no ser porque la sabía fruto de la fuerte atracción que sentía hacia Narrat a las pocas horas de conocerle. ¿Sabes qué, Narrat? No sé nada de tu país, no sé en qué parte del mundo está, ni de qué vive, ni qué coméis, cantáis o bailáis en vuestras fiestas, pero no me importa nada. De hecho, me gusta, porque tú me gustas mucho, y no necesito saber más. María no mentía, era una mujer joven, de 18 años, deseosa de conocer el mundo y de abrirse a él, inquieta por vivir la vida, ansiosa por conocer gente, pero completamente alejada de la realidad que albergaba ese mundo que tanto codiciaba conocer. No dedicaba un minuto a ver los noticiarios de televisión, ni a leer los periódicos, ni tampoco escuchaba las noticias de la radio, donde podía haber encontrado cómo el nombre de Afganistán aparecía siempre seguido de una estela de muerte, de guerra y de horror. Había llegado a Londres hacía apenas un año desde su Mallorca natal, huyendo de la presión familiar, de las continuas desavenencias con un padre al que adoraba, pero al que no comprendía, cuando se afanaba en convencerla de que siguiera con sus estudios y se olvidara de salir con los amigos. Los consejos de su padre, viudo desde que María cumplió los 2 años, eran interpretados, a su entender, como regañinas injustas y desproporcionadas. Atrás quedaba una época adolescente de excesos, de malas compañías y de extraños comportamientos. En Mallorca quedaba su familia, ante la que se mostraba impaciente por demostrar algún día que ella era capaz de vivir por sus propios medios, que no necesitaba ayuda de nadie, y que su recién estrenada mayoría de edad le daba el derecho que siempre había anhelado para poder decidir dónde, cómo y con quién iba por la vida. María no había tenido tiempo de escuchar las estremecedoras historias de mujeres en Afganistán, cómo morían a diario apedreadas por no haberse tapado el rostro lo suficiente, cómo encontraban la muerte en cualquier esquina de la ciudad por haber salido de casa sin la compañía de un varón. Desconocía María cómo mujeres de 16 años recibían palizas mortales por parte de hombres que ni siquiera conocían, porque se atrevían a sentarse en la parte posterior de un autobús público, reservado solo y únicamente para los hombres. No era consciente María de cómo mujeres como ella podían encontrar la muerte en la calle al cometer la osadía de llevar un libro entre las manos, o por hacer un comentario en mitad de una conversación mantenida entre hombres. Tampoco conocía cómo las niñas de 6 y 7 años eran dadas en matrimonio por sus propias familias a hombres 40 y 50 años mayores que ellas, a cambio de una irrisoria cantidad económica. Nada sabía de lapidaciones, violaciones, ejecuciones públicas, aniquilaciones, torturas, mutilaciones sexuales, castigos físicos, vejaciones. La ignorancia y el desconocimiento de María abonaban la desgracia y el dolor de lo que en Afganistán sucedía y sigue sucediendo. Nada conocía María sobre Afganistán, y quizá por eso seguía sonriendo, sin desviar su mirada de los ojos negros de Narrat, mientras cogía con las 2 manos la taza del primer café que había compartido con aquel hombre
del que no quería separarse, a pesar de que hacía un par de días que se habían conocido. Había sucedido en las oficinas de la empresa de trabajo temporal en la que ambos estaban contratados. María trabajaba en esos momentos en una fábrica empaquetando relojes para su posterior venta en los aviones, aunque antes había estado empleada en una fábrica de carne de cerdo y en otra de compra y venta de bombones. Atrás habían quedado sus primeros meses de estancia en Londres, durante lo que se puso a trabajar en casas particulares, limpiando y cuidando niños, a la vez que aprendía inglés. Una formación que intensificaba por las tardes, acudiendo a una escuela de idiomas. María había ido aquella mañana a las oficinas de su empresa porque algo en su contrato no coincidía con las condiciones establecidas. Durante la espera y de manera casual, María y Narrat coincidieron y entablaron pronto conversación. María ya la había visto en alguna ocasión, pero nada sabía de aquel hombre, excepto que era de origen musulmán y que trabajaba como soldador de puertas de los coches de Land Rover. Cuando ambos terminaron de realizar sus respectivos trámites, quedaron para tomar un café al día siguiente. María pasó las horas previas a aquella primera e inocente cita en un patente estado de nervios, dando muestras de impaciencia, mirando constantemente su reloj y encendiendo cigarrillos sin parar. Tardó al menos 3 horas en decidir qué ropa llevar a aquel encuentro. Finalmente optó por unos vaqueros ajustados y una camiseta que había adquirido en una tienda nada más llegar a Londres, y que le encantaba porque sabía que le favorecía. Los dos llegaron puntuales. Parecía tener prisa por verse y encontrarse. Comenzaron a ponerse al día de sus respectivas vidas. María supo que Narrat era de procedencia afgana, que había huido de su país hacía más de 15 años por problemas con los rusos, que en aquella época ocupaban Afganistán. Le confesó a María que no mantenía casi contacto con su familia, pero que eso no le impedía ayudarles económicamente todos los meses, lo que posteriormente, según pudo saber María, correspondía a encargarse prácticamente de su manutención. María, por su parte, le explicó que era la menor de 7 hermanos, 3 hermanas y 4 hermanos, y que fue criada en un internado porque quedó huérfana de madre a muy temprana edad, y su padre, hundido en una depresión por la muerte de su esposa, se vio incapaz de hacerse cargo de ella. Le confesó que era buena estudiante, que siempre había soñado con convertirse en profesora o en enfermera, que le fascinaban los niños y que le encantaba reírse como ahora lo estaba haciendo. Y así estuvo María durante mucho tiempo, riéndose, hasta que la vida, el destino, pero sobre todo el amor, la colocó en un país donde las mujeres no existen, un país donde las mujeres viven con la espada de Damocles en forma de muerte sobre sus cabezas, un país donde las niñas son entregadas en matrimonio a hombres mayores cuando apenas han cumplido los 7 años, un país donde el burka es la única protección de la mujer si quiere salir de casa y regresar con vida, y eso teniendo suerte. Y María, que no sabía nada, sonreía, hasta que llegaron las noches de llanto ininterrumpido. 2. Al mes exacto de aquel primer café, María y Narrat ya compartían piso. Es una pérdida de tiempo y de dinero que vivamos separados. Los dos queremos estar juntos y cada uno vivimos en una casa. Es absurdo. A María el argumento de Narrat le pareció acertado y no hubo reparos ni vacilaciones a la hora de dar el paso. Pasaban prácticamente todo el día juntos. María no había hecho muchas amistades en Londres y por eso se dejó arrastrar por Narrat, que inmediatamente la introdujo en el círculo de las suyas.
Al principio, María se notaba extraña. Sentía que aquel no era su mundo. Veía cómo la manera de vestir y de comportarse de las novias y las esposas de los amigos de Narrat no tenían nada que ver con sus gustos por las camisetas cortas, el maquillaje, los vaqueros apretados, el alcohol, los cigarrillos y las fiestas hasta altas horas de la madrugada. Ellas preferían los vestidos largos y amplios y el velo cubriendo parte de su cabeza, dejando solo las facciones de la cara al descubierto. Preferían ir a rezar con sus maridos o quedarse en casa leyendo el Corán. Durante los 2 años que estuvieron de novios, a María le asaltaron algunas dudas respecto a aquella relación. Quizá me estoy implicando demasiado en todo esto. Quizá debería verlo con cierta perspectiva. Este no es mi mundo. ¿Por qué no se acerca él al mío? Es más divertido, sano. Lo pasaríamos mejor. Había días en los que María se sentía completamente perdida. Tenía la sensación de estar presa voluntariamente en un laberinto del que no veía una forma satisfactoria de salir. Pero la sola imagen de Narrat junto a ella hacía desaparecer cualquier vestigio de estar actuando de una manera errática. Aunque no era muy prolífica en amistades, María optó por dejar de frecuentarlas y decidió no presentarle a Narrat a ninguno de sus amigos, porque tenía miedo de que si estos veían la diferencia de edad que había entre ellos, casi 15 años, y su condición de musulmán, podrían mostrarse contrarios a aquella relación. Pero también sentía un miedo atroz de que Narrat se avergonzara de ella por su forma de ser y por su pasado, así que prefirió delimitar su mundo al de su compañero. Poco a poco, María notaba cómo lo que hace unos meses eran continuas salidas a discotecas, bares de copas y divertidas fiestas nocturnas, ahora se reducían a cenas con los amigos de Narrat, paseos o sesiones de cine. María estaba saliendo de una mala racha y en Narrat encontró un apoyo incondicional que le ayudó a deshacerse de sus peligrosas y problemáticas adicciones. Demasiada noche, demasiado alcohol y demasiadas ganas de divertirse. Se convirtió en su mejor amigo, en su confidente, en su amante y en una especie de padre al que siempre podía acudir porque sabía que le ayudaría con cualquier adversidad que se le presentara. María estaba convencida de que Narrat había hecho todo por ella, incluso había mentido a su familia, diciendo que María era una mujer pura y sin pasado, condición indispensable para que un afgano o un hombre musulmán, tal y como era Narrat, se case con una mujer. La pérdida de virginidad anterior al matrimonio constituía en la sociedad de Narrat una deshonra, un motivo suficiente para anular ese matrimonio y despreciar a la mujer. Conocedor de esa mentalidad, Narrat comunicó a su familia, sin añadir muchas explicaciones adicionales, que conocía a María desde que era pequeña a través de su hermano, al que le unía una gran amistad. Aquel hombre había mentido por María, no le importaba su pasado, y por si eso fuera poco, era el único que había logrado sacar a María de un mundo confuso, donde los grandes vicios campaban a sus anchas. María se sentía sola, y no le costó refugiarse al amparo de Narrat. Fue en aquellos momentos cuando María supo, con una seguridad que nunca antes había tenido, que quería acabar sus días con aquel hombre. Una tarde, estando en casa, Narrat llegó con un regalo entre las manos, que inmediatamente instó a María a abrir. Era una edición del Corán. Días antes, durante una cena con unos amigos, todos de origen musulmán, María había mostrado su interés por conocer algo más sobre la religión que profesaba Narrat, el Islam. Aquella edición del Corán fue el primero de una larga lista de libros relacionados con aquella religión que Narrat le regalaría para su lectura. María
nunca había sentido un profundo arraigo por la creencia cristiana en la que desde pequeña su padre y sus abuelos la habían educado. Sentía una total indiferencia por cualquier tipo de credo, pero se obsesionó con la idea de que si el hombre al que amaba profesaba el Islam, ella, como señal de gratitud por todo lo que estaba haciendo y como muestra evidente de su amor hacia él, debería convertirse. Y así lo hizo. Se convirtió al Islam por amor. Dejó de fumar, de beber alcohol, de vestir de la manera en que lo hacía, de consumir carne de cerdo. Comenzó a rezar junto a su marido, a acudir a la mezquita. En definitiva, abandonó su condición de mujer occidental para ajustarse a los cánones establecidos para la mujer musulmana. Y eso incluía también el uso del velo, la hijab. Cuando se cumplían 2 años de su llegada a Londres, María y Narrat unieron sus vidas para siempre. Se casaron por el juzgado en la capital británica. Ella llevaba un vestido largo y amplio de color beige. No se parecía en nada al vestido con el que siempre se había imaginado que acudiría al altar, pero le daba completamente igual. Estaba al lado del hombre al que amaba como no había logrado amar a nadie. Acudieron los dos solos, con la única compañía de un par de amigos musulmanes. María no comunicó a nadie de su familia que se casaba. Se debatía en una guerra de sentimientos encontrados. Por un lado, estaba deseando compartir con ellos su nuevo estado civil, hacerles partícipes de la felicidad que sentía por haber encontrado al hombre con el que quería pasar el resto de su vida y llenarla de niños. Pero por otro, María tenía miedo y la atormentaba la idea de que su familia se opusiera y rechazara aquella unión. Era consciente de que significaría un duro revés para ésta, en especial para su padre. Saber que la pequeña de la casa no solo se había ido a Londres sin decir nada a nadie, sino que se había casado con un hombre de origen musulmán, al que ni conocían y del que ni siquiera sabían de su existencia. Por eso decidió mantener al margen a su familia. Ya habría tiempo para contarles todo en otra ocasión. No quería que nadie le estropease ese momento, y menos su familia, a la que había dejado atrás y a la que se había prometido no volver hasta que no pudiera demostrarles que había conseguido convertirse en alguien sin su ayuda. 3. La vida transcurría tranquila, sin grandes sobresaltos. María se sentía feliz con su nueva condición de mujer casada, y con su recién estrenada vida, estaba prácticamente integrada en el mundo musulmán, que residía en Londres. Se reunían a menudo para compartir ideas y pláticas alrededor de una mesa de comida mahometana. Aunque poco a poco fue notando que las mujeres se desinteresaban de la conversación cuando la religión y la política monopolizaban la charla. A María le gustaba escuchar lo que allí se decía. Siempre había sido muy curiosa y sentía la necesidad de saber más cosas sobre la sociedad de la que procedía su marido. Siempre que se hablaba de la situación de Afganistán, todos coincidían en señalar las dificultades económicas, sociales, políticas y religiosas que atravesaba el país. Enfermó de un cáncer para el que nadie parecía o deseaba encontrar remedio. En aquellas charlas nunca se habló de la situación de la mujer en aquel país, ni de las necesidades que se estaban viviendo, ni de la dureza del régimen talibán instalado en el poder desde 1996. Curiosamente, el año en el que María decidió darle un rumbo a su vida e instalarse en Londres. Los asistentes a aquellas reuniones eran hombres y mujeres musulmanes que habían abandonado su país hacía muchos años, la mayoría de ellos cuando los rusos empezaban a apoderarse de aquel país. Si María hubiese conocido en esas reuniones la verdadera realidad del país de su marido, quizá hubiese afrontado su destino de otra manera y su vida hubiese tomado otro rumbo. Narrat había intentado convencer a María de que dejara de trabajar y se concentrara en los labores del hogar.
no se trataba de una actitud machista, sino amparaba por el convencimiento de que con el dinero que ganaba Narrat era suficiente para mantener a la familia. Además, se mostraba convencido de que su mujer se sentiría más cómoda en casa. María accedió durante unos meses, pero luego volvió al trabajo. El dinero no era necesario para comer, pero sí para otros gastos complementarios. Cada mes, Narrat tenía que mandar a sus padres y hermanos una cantidad de dinero para que lograran salir adelante. También ayudaba a un sobrino de Narrat que acababa de llegar a Londres y que no había logrado todavía asentarse y encontrar un trabajo. Al final, todos eran gastos en aquella casa de dos, y María decidió volver al trabajo. Primero, porque le apetecía. Se aburría en casa, porque sencillamente siempre había sido una mujer activa. Y segundo, porque una ayuda económica extra no les vendría mal. Además, pensaba que mantenerse ocupada la distraería de una idea que había llegado a obsesionarla en los últimos meses: la maternidad.